Un saludo a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una planta muy completa, completísima en propiedades y beneficios, y que además viene muy bien para estos tiempos, el llantén. Podéis encontrar llantén mayor o menor, pero ambos poseen las mismas propiedades. El llantén es una planta que sirve para tratar la gripe, resfriados e inflamaciones, principalmente de las vías aéreas y del tubo digestivo. Además, nos va a ayudar a prevenir el surgimiento de úlceras, diarreas y ayudar a controlar el azúcar en sangre. Todos estos beneficios se deben a que el llantén es rico en flavonoides, mucílagos y otros compuestos que le aportan propiedades antibacterianas, antivirales y antiinflamatorias principalmente. Su nombre científico es el plántago mayor y pertenece a la familia de las plantagináceas. Las partes que se utilizan del llantén son sus hojas y también sus semillas, pudiendo comprarse en tiendas de productos naturales, en algunas farmacias y en algunos mercados municipales incluso, y ser utilizadas para preparar infusiones o para realizar compresas y colocar en forma de cataplasmas sobre la piel para, por ejemplo, ayudar a cicatrizar heridas. El llantén puede aportar diversos beneficios que vamos a ir enumerando uno por uno para que nos quede claro para qué la podemos utilizar. En primer lugar, para facilitar la cicatrización de las heridas. Esta propiedad se debe a que el llantén es rico en polifenoles, polisacáridos y antioxidantes también. Estos compuestos son responsables de proteger las células contra la destrucción causada por mediadores inflamatorios, lo que facilita la reparación de los tejidos. En segundo lugar, para prevenir el surgimiento de úlceras gástricas. Algunos estudios científicos indican que las hojas y también las semillas del llantén ayudan a prevenir la formación de úlceras gástricas, debido a que poseen la capacidad de reducir la acidez del jugo gástrico, aliviando el ardor y el dolor estomacal. Asimismo, también es capaz de inhibir la actividad de la Helicobacter pylori, una bacteria que, si no es tratada, puede causar a largo plazo la formación de úlceras en el estómago. En tercer lugar, el llantén también nos va a ayudar a controlar el azúcar en sangre. El llantén posee una potente actividad antidiabética. Se cree que esto se debe a que produce mejorías en el mecanismo con el que las células pancreáticas controlan el azúcar en la sangre. Además de esto, también posee flavonoides, esteroles y taninos, que son compuestos que ejercen un efecto hipoglucémico. En cuarto lugar, es antidiarreica. Esta planta ha sido tradicionalmente utilizada para tratar la diarrea. Algunos estudios confirman que el llantén ayuda a mejorar estos síntomas debido a que contiene taninos, como hemos dicho, flavonoides y alcaloides, los cuales reducen la secreción y la acumulación de líquido en el intestino, ejerciendo un efecto antidiarreico. En quinto lugar, nos va a ayudar a combatir enfermedades respiratorias. Debido a su contenido de polisacáridos, el llantén posee efectos protectores contra algunas bacterias, así como efectos antivirales contra infecciones causadas por adenovirus, siendo muy utilizada para tratar la gripe común, por ejemplo. Además, las hojas de esta planta pueden ser utilizadas para preparar un té, una infusión, la cual nos va a ayudar a fluidificar las secreciones bronquiales y aliviar la tos, y también podrá ser utilizado para realizar gárgaras para tratar afecciones de la boca y de la garganta, como por ejemplo aftas, gingivitis, faringitis, amigdalitis y laringitis, ejerciendo un efecto antiinflamatorio y antibacteriano. En sexto lugar, esto mismo que hemos comentado, el efecto antiinflamatorio y antibacteriano. Esta planta también ejerce una fuerte acción antiinflamatoria debido a su contenido, principalmente de iridoides y flavonoides, debido a que estos inhiben la acción de algunos compuestos implicados en la respuesta inflamatoria del organismo. Además, esta planta también posee un efecto antibacteriano, demostrando una alta efectividad contra distintos tipos de bacterias. En séptimo lugar, para evitar el envejecimiento prematuro.
Debido a que sus compuestos son ricos en antioxidantes, principalmente compuestos fenólicos y flavonoides, el llantén evita el daño causado por los radicales libres a las células, evitando el envejecimiento precoz. Además, también previene el surgimiento de enfermedades crónicas como la diabetes y los tumores. En octavo lugar, otros posibles efectos. El llantén también se puede utilizar para aliviar infecciones urinarias, las pérdidas de orina durante el sueño, problemas de hígado, como diurético para reducir la retención de líquidos y también para tratar forúnculos. Las propiedades del llantén mayor y menor incluyen, como hemos visto, acción antibacteriana, antiviral, astringente, antitumoral, antiinflamatoria, desintoxicante, expectorante, depurativa, diurética y antiespasmódica, también descongestionante y cicatrizante. Sus semillas, sin embargo, poseen propiedades laxantes. A continuación os voy a comentar cómo podemos utilizar esta planta, el llantén, en casa. Principalmente el llantén se puede utilizar tanto para sazonar algunas comidas, incluso en las ensaladas, eso sería con la planta fresca, también para preparar té, infusiones y para ser colocadas en la piel a modo de compresa o cataplasma, esto solo para uso tópico, uso externo. Por ejemplo, para preparar el té de llantén necesitaremos 3 o 4 gramos de hojas de llantén, 240 mililitros de agua. En cuanto al modo de preparación, deberíamos colocar las hojas en una taza de agua hirviendo. Importante que hayamos hervido previamente el agua, no hervir las hojas junto al agua, sino que cuando el agua ya está hervida, se incorporan las hojas para mantener todas sus propiedades. Posteriormente, lo dejamos reposar durante 3 minutos. Lo beberemos tibio y esto lo repartiremos en 3 o 4 tomas diarias. Para preparar las compresas de llantén, lo único que tenemos que hacer es, con esa misma infusión que hemos preparado, debemos mojar un paño en él y colocarlo sobre la piel en el área donde se encuentra la herida, de manera que ayude a cicatrizar y también a disminuir la inflamación de la piel. Los principales efectos secundarios del llantén incluyen somnolencia, cólicos intestinales y deshidratación. En cuanto a las contraindicaciones, decir que está contraindicado durante el embarazo y también durante la lactancia y también en individuos con problemas cardíacos. Es necesario siempre consultar al médico en el caso de tener diabetes, ya que sus semillas podrían disminuir el nivel de azúcar en sangre, pudiendo ocasionar hipoglucemia. En cualquiera de los casos, si tenéis cualquier patología, enfermedad, siempre es mejor consultar a un médico. Otro dato a reseñar es que en relación a los niños debe ser discutido y orientado por un pediatra, pues hasta el momento no han sido realizados estudios científicos de los efectos de esta planta en este grupo de edad. Si alguno de vosotros ya está utilizando esta planta, os invito a que nos compartáis vuestra experiencia en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.